Ama lo que haces, aprende cómo. Bueno, en principio me gustaría presentarme. Soy José Juventino Díaz Carpio, encargado de dar a conocer un poco más de lo que fue, ¿no?, esta Constitución para la República del Perú de 1979. Bueno, esta viene a ser la 11ª Carta Magna de la República del Perú, que fue redactada después del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas por la Asamblea Constituyente de 1978, convocada por el mismo con el fin de surtir el regreso de la democracia tras más de una década de gobierno militar. Esta asamblea fue presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre y tendrá como exclusiva finalidad el de crear la nueva constitución política del Estado, la que va a contener esencialmente, entre otras, las instrucciones de las que institucionalicen las transformaciones estructurales que viene llevando a cabo el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El texto constitucional entra en vigencia a partir del 28 de julio de 1980, con la inauguración del segundo gobierno constitucional del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Bueno, hubo elecciones, ¿bien?, en este periodo, donde el APRA viene a ocupar 37 escaños, correspondiéndole a su líder, Haya de la Torre, de 83 años, presidir el hemiciclo al lograr la mayor votación preferencial. El PPC obtuvo 25 escaños, el FOSEP 12, el PCR y el PSP 6 cada uno, y los restantes se los van a repartir, ¿no? Son los grupos minoritarios. Bien, los legisladores vienen a concluir, ¿no?, su trabajo con la promulgación de la nueva Constitución Política el 12 de julio de 1979. Ahora vamos a ver un poco de su estructura. Tiene un preámbulo. El título 1 nos habla de los deberes y derechos fundamentales de la persona. Su título 2 viene a decirnos de la nación y del Estado. El título 3 del régimen económico. El título 4 de la estructura del Estado. El título 5 de las garantías constitucionales. El título 6 de la reforma de la Constitución. El título 7 nos pone una disposición final, y el título 8 para culminar unas disposiciones generales y transitorias. Bien, ahora vamos a observar unas principales disposiciones, ¿sí? Van a introducir un gran número de derechos humanos, tomando como base las normas internacionales de las Naciones Unidas, como la del Sistema Interamericano, que viene a ser el Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, también nos indica que el sistema político se implementa la democracia representativa, donde el presidente, los vicepresidentes y los miembros del Congreso serían elegidos cada 5 años. También se introduce la figura de la descentralización a través de la creación de las regiones con asambleas regionales propias, con la finalidad de lograr el desarrollo de las regiones apartadas del país. También podemos observar que esta Constitución reconoce el trabajo como un hecho social y económico, al derecho del trabajo como un rol de gran importancia dentro del Estado peruano y su ordenamiento jurídico y social. También podemos ver que el Congreso se componía de 2 cámaras, la de senadores y diputados. El Senado tenía sus 60 miembros, que serían elegidos por las regiones, y además serían senadores vitalicios los expresidentes constitucionales de la República. La Cámara de Diputados, con sus 180 miembros, esta Cámara de Diputados podía interpelar, censurar o negar confianza a los ministros. Toda moción de censura, claro está, contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros, debía ser presentada por no menos del 25% del número legal de diputados, y su aprobación requeriría del voto de más de la mitad de dicho número. También podemos observar que en el Poder Judicial, el Consejo Nacional de Magistratura sería el organismo encargado de proponer ante el presidente de la República a los magistrados tanto de la Corte Suprema y a las Cortes Superiores. También se instaura la segunda vuelta en las elecciones para el presidente de la República, que esto debía ser elegido por más del 50% más 1 de los votos válidamente emitidos, claro está. Y si el candidato que resultaba con mayor votación no lograba esa mayoría absoluta, entonces debía procederse a una segunda elección dentro de los 30 días siguientes, ¿no? Como la segunda vuelta, más conocida. Bueno, también rápidamente podemos ver unas disposiciones como la ciudadanía de los 18 años, el voto de los analfabetos, la abolición de la pena de muerte, salvo en caso de traición a la patria en guerra exterior, derechos constitucionales, que a diferencia de la anterior constitución,
esta carta era mucho más explícita y extensa en cuanto a estos derechos constitucionales, incorporando una amplia gama de ellos. También podemos observar que asumada nuestras libertades ya conocidas como la personal, la de reunión y de expresión, la de tránsito también, la inviolabilidad del domicilio y a los otros derechos sociales ya tradicionales, ¿no? Añaden importantes normas sobre los derechos del trabajador, a la educación, a la ciencia y a la cultura, así como un tratamiento moderno que se da a la familia, ¿no? Podemos observar que también se da el derecho a la insurgencia, también se establece, ¿no?, por dos figuras para los regímenes de excepción, como el estado de emergencia que actualmente estamos pasando, el estado de sitio. También se da una creación del Tribunal de Garantías Constitucionales como un órgano de control de la Constitución. También podemos observar que el sistema económico en ese aspecto nos plantea dos reglas básicas, no, buenas reglas básicas, no dos, que serían la economía social de mercado, el pluralismo empresarial y la libertad de comercio e industria. Bueno, son estas disposiciones que se dan, ¿no?, más importantes, y vemos que se contraponen derechos fundamentales a la anterior, como a la anterior constitución, eso es claro. Bueno, ahora su derogación. Se da en 1992 el Congreso Constituyente Democrático, elegido luego del autogolpe de 1992. Se derogó la Constitución de 1979, reemplazándola por la actual, que es la Constitución de 1993. Bueno, eso es todo.